Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este caso vamos a continuar con el estudio de el concepto de base de un espacio vectorial. En este caso nos vamos a detener un poquito en el concepto de dimensión. La dimensión no es solo una información que uno tiene a partir de una base simplemente, sino que a su vez es un concepto que sirve para determinar nuevas bases de un espacio vectorial. Entonces, vamos a ese trabajo ahora. Entonces, vamos a empezar recordando el concepto de dimensión. Entonces dijimos que la dimensión de un espacio vectorial, nosotros íbamos a tomar esta parte, que la dimensión de un espacio vectorial B podía ser o el cardinal de cualquier base de B si el espacio B es distinto del espacio vectorial trivial, digamos, el formado por el vector nulo. Y en el caso en que nosotros tengamos el espacio vectorial formado por el vector nulo, la dimensión va a ser 0, ¿sí? En este capítulo vamos a trabajar, en este capítulo y en el que viene, vamos a trabajar siempre con este caso. No vamos a tener casos de espacio vectorial trivial, pero sí vamos a trabajar con esta parte del concepto de dimensión en el capítulo 6. Así que tenemos que acordarnos porque esto va a tener mucha aplicación en el capítulo 6. Muy bien, de la mano de esta definición, nosotros vamos a tener un resultado muy importante, es esta proposición que se le ha puesto ahí entre paréntesis el cartelito importante, porque realmente es de gran utilidad su aplicación. ¿Qué nos dice esta proposición? Que si yo tengo un espacio vectorial, del cual yo ya conozco su dimensión. Recordemos que la dimensión viene dada por el cardinal de una base. Entonces, puedo conocer la dimensión porque a mí me la dan como dato, o puedo conocer la dimensión porque yo ya tengo conocida una base como dato. Y de esa base yo puedo determinar su cardinal. Entonces, esta información puede ser que sea explícita o implícita. Teniendo esos dos datos, vamos a ver dos situaciones o tres que se van a dar muy especiales. Entonces, la primera situación, fíjense, me dicen, si yo tengo un conjunto alfa contenido en B, o sea, un subconjunto del espacio vectorial, tal que el cardinal de ese subconjunto coincide con la dimensión es n. Entonces, si yo tengo un subconjunto del espacio cuyo cardinal coincide con la dimensión y tal que ya se sabe o he probado que el subespacio generado por el alfa me da todo el B, entonces yo ya puedo asegurar por esas tres condiciones que alfa es base de B. Entonces, recordemos un poquito, acá voy a poner las condiciones para que un conjunto fuera base. Entonces, nosotros teníamos que alfa es base de B, vamos a poner así un recordemos, porque como no tenemos la definición acá, vamos a recordar. Alfa es base de B si y solo si. 1. Así se abrevia el sí solo sí, ¿sí? Esto es la abreviatura del sí y solo sí.
Bien, entonces sí, solo sí. Primero, alfa está contenido en B. Segundo, alfa es linealmente independiente. Tercero, el subespacio generado por alfa me da todo el B. Esas eran las condiciones para decir que un conjunto es base. Vamos a ver, en comparación de esto nuevo, que estamos teniendo igual y que no. Entonces, fíjense, acá yo he dicho que alfa está contenido, o sea que esto se cumple. Acá me dicen el cardinal de alfa es n, acá no está. Después me dicen el subespacio generado por alfa es el B, o sea que está acá. Entonces, ¿qué pasó? Acá hay una condición que no está en la definición y en la definición hay una condición que no está en esto y yo concluí que era base. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si yo ya conozco la dimensión, el hecho de tener un conjunto con la misma cantidad de vectores es lo mismo que decir que el conjunto es linealmente independiente. Acuérdense que nosotros habíamos dicho anteriormente que todas las bases de un espacio vectorial tenían la misma cantidad de vectores. Entonces, si yo ya tengo la misma cantidad de vectores y lo he logrado generar al espacio, quiere decir que esa cantidad de vectores es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, yo puedo salvar y si yo estoy probando que algo es base y yo ya tengo este dato, entonces, ¿qué va a pasar? Me salvo, así entre comillas, de probar esto, teniendo esto, ¿sí? Vamos a ver el otro caso. El otro caso me dice, empieza igual. Si B está contenido si beta está contenido en el espacio vectorial y tal que el cardinal de beta nuevamente coincide con n y ahora sé que los vectores de beta son linealmente independientes, entonces también ya puedo asegurar que beta es base. Entonces ahora, ¿qué pasó? Otra vez el contenido está, ahora no está este, pero está este. Los vectores son linealmente independientes. Y con el hecho de que el cardinal coincida con la dimensión, no me hace falta probar la tercera condición. Yo con estas dos condiciones y con cardinal igual, quiere decir que yo ya tengo la certeza de que el subespacio que él genera va a ser todo el espacio vectorial. Entonces se dan cuenta la información importantísima que aporta o una base o la dimensión. Porque yo por el camino que quiera ir puedo probar esto y esto no, porque ya conozco lo del cardinal, o puedo probar esto y esto no, porque conozco lo del cardinal, ¿sí? Ahora, como consecuencia de esto, nosotros ya sabíamos de antemano que si yo tenía más vectores que la base o más vectores que la dimensión ahora, el conjunto es linealmente dependiente y no va a ser base. Pero ahora tengo una nueva información acá. Si yo tengo un conjunto, es un subconjunto del espacio vectorial, pero que ahora el cardinal es menor que la dimensión,
por más que los vectores sean linealmente independientes, entonces el delta no va a ser base de B. ¿Por qué no va a ser base? Fíjense, ¿qué teníamos acá? Teníamos el contenido y teníamos el linealmente independiente. Pero si el cardinal es más chico, ¿qué no va a cumplirse? Porque acá acuérdense, linealmente independiente, contenido e igual. Entonces esto valía. Pero si acá es más chico, ¿qué no vale? No vale esto. Entonces, un conjunto con menos vectores que una base, por más que sea linealmente independiente, no va a tener la suficiente capacidad de generar el espacio. Entonces no va a ser una base. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos tenemos que ahora hacer a la idea. Si yo ya puedo conocer una base o conocer la dimensión, yo tengo a favor mío una información muy importante para trabajar. Bien, entonces vamos a ver cómo aplicar estos 3 ítems de esta proposición. Entonces, primero vamos a borrar esto que tenemos aquí para que no nos impida seguir avanzando. Esto hagan de cuenta que es la pizarra y en la pizarra uno escribe y después borra. Muy bien, entonces vamos a ir a los ejemplos. Entonces, por ejemplo, ese conjunto, ¿de quién puede ser base? Empecemos a ver los ítems que tenemos ahí. A ver con cuál de los ítems nos quedamos y dónde podemos ir viendo. Entonces, ¿de quién es base? Es base S1. Esa va a ser la pregunta. Entonces, vamos a tener primero, ¿a dónde está contenido este S1? Esos elementos, ¿a qué espacio pertenecen? ¿Qué son? Son pares. ¿Los dos son pares? Sí, los dos son pares. Entonces, ¿a qué espacio pertenecen esos elementos? Pertenecen a R2. Entonces, el S1 está contenido en R2. ¿Cuánto vale el cardinal del S1? ¿Cuántos vectores tengo? ¿Un vector? ¿Dos vectores? Bien, entonces, está contenido en R2. El cardinal es 2. Y qué justo que es la dimensión del R2. O sea que estamos en el hecho de coincidir con la dimensión del R2. Bueno, entonces ahora tendríamos que ver si se cumple esto o si se cumple esto para asegurar que es base del R2. Con uno de los dos que se cumpla, nosotros ya podríamos dar la respuesta. Entonces, como tengo dos vectores, nosotros ya habíamos dicho que cuando teníamos dos vectores era fácil ver que uno no es múltiplo del otro. Por ejemplo, el 2, para llegar al 0 tendría que multiplicarlo por 0. Pero este 0 por 0 no me da menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Si a este vectorcito le llamamos U sub 1 y a este U sub 2, vamos a decir, se cumple, bueno, ¿ve? Espérense, no vamos a trabajar con tanto amontonamiento. Entonces, en C vamos a decir que U sub 1 es distinto de K por U sub 2 para todo K que pertenece a los reales. Si ustedes escriben esto y esto no lo escriben, queda incompleto,
¿sí? Entonces yo tengo que decir para todo K que pertenece a los reales. ¿Y esto qué implica? Que S1 es linealmente independiente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Luego de A, B y C y la proposición 4, 4, 1, S1 es base de R2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver algún otro caso. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo un U. Lo voy a escribir acá para ir viendo. Supongamos que U es este conjunto de los X y Z, tal que X menos 2Z es igual a 0. ¿Eso qué es lo que es? Es un conjunto de soluciones de un sistema homogéneo. Tengo una sola ecuación. ¿En dónde? En M3 por 1. Así que eso es un subespacio de M3 por 1. Bien, entonces, para este caso, ¿qué tendríamos? A ver, para este caso, encontremos una base. Encontremos una base, vamos a seguir trabajando un poquito con el U. El U serían los X y Z igual. ¿De aquí qué va a salir? De aquí sale que X es igual a 2Z, ¿sí? Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a borrar un poquito allá, porque yo puse un igual aquí. Entonces, ¿qué tenemos? X igual a 2Z. O sea que Z es una variable libre. Pero yo acá tengo X, Y y Z. Y de ahí no tengo ninguna información. Si no tengo ninguna información, eso me está diciendo a gritos, ojo, la Y también es variable libre. Entonces, este conjunto yo lo puedo escribir de esta forma. 2Z, Y y Z, ¿sí? El X lo reemplazo por 2Z, la Y es variable libre y la Z variable libre. Ahora yo saco el I afuera de 0, 1, 0 más Z por 2, 0, 1. Con I y Z o tal que I y Z pertenecen a los reales. Fíjense, como yo acá no puse tal que X y Z, sino que ya lo escribí con este nada más, la combinación lineal, el tal que va detrás. Bueno, entonces ese es el U. Entonces, llamando alfa igual a 0, 1, 0 y 2, 0, 1, ¿qué se tiene? Que el subespacio generado por alfa es el U, ¿sí? Estos elementos cumplen la condición del U. Si yo por las dudas me equivoco acá, yo estos elementos que tengo aquí los tendría que verificar con la condición original. Así veo si no me equivoco en el camino. Entonces, si a este le llamamos B1 y a este le llamamos B2, ¿qué pasa? 2 por 0. Este es el 0 este. 2 por 0 me da 0. Y eso es el X. El Y es libre, toma el valor que quiere. Ahora el Z acá vale 1. 2 por 1, 2. Y realmente se dio el 2 de las X. Así que se cumple. Entonces,
A esto le vamos a llamar 1. 2, B1 pertenece al U y B2 pertenece al U. Por lo tanto, el U está contenido, el alfa está contenido en U. Entonces eso es 2. Y ahora 3, nuevamente vuelve a quedar la situación de que, fíjense, si yo a este, a ver, vamos de aquí para acá. Si yo a este lo multiplico por 0, llego a 0. Pero 0 por 0 no me da 0. O sea, no me da 1, me da 0. Y 1 por 0 sí me da 0. Pero acá este no cumple. 0 por 0 me da 0, no me da 1. Así que, ¿qué quiere decir? Lo mismo que dijimos allá. Entonces, el B1 es distinto de K por el B2 para todo K que pertenece a R. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a decir acá? De esto y de esto. Vamos a decir de 1, 2 y 3, alfa es que es base, alfa es base de U. Espérense. Vamos a borrar ahí. Ahí, bien. Alfa es base de U. Entonces, si yo ya conozco una base, conozco la dimensión del U. ¿Cuánto es la dimensión del U? El cardinal de alfa. ¿Cuántos vectores tiene alfa? B1 y B2, 2. Bien. Ahora yo voy a decirles, determine cuál de los siguientes conjuntos es base de U. Eso va a ser una. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí tenemos varios conjuntos donde vamos a ir viendo la aplicación de esta proposición y de algunas otras que tenemos por ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los candidatos a ser base? ¿Y cuáles son los candidatos a no ser base? ¿Qué sabíamos nosotros? ¿Cuánto vale la dimensión? La dimensión vale 2. Entonces, primero descartemos los que no. Los que no, ¿cuáles serían? Los que tienen más vectores que la dimensión o menos vectores que la dimensión. Entonces ya vamos limpiando el panorama. Menos vectores tiene este y más vectores tiene este, ¿sí? Entonces, vamos a decir directamente. Entonces, el cardinal de beta 1 es 1, distinto de 2 o distinto, si quieren, para no confundir. Siempre es mejor decir distinto del cardinal de la base o de la dimensión. Entonces, por lo tanto, beta 1 no es base. Ahora vamos con el beta 4. Tengo 3 vectores, ¿sí? Entonces, por más, fíjense, el beta 1, el primer elemento es justamente el doble de este. O sea que el beta 1 está contenido en el U, pero el cardinal es distinto. Este otro conjunto tiene 3 vectores, pero nos fijemos por las dudas si estuviera contenido.
2 por 0, 0, sí. 2 por 3, 6, sí. 2 por menos 2, menos 4. O sea que esos tres vectores estarían, pero el cardinal no cumple. Entonces, yo tengo que el beta 4 está contenido en U, pero el cardinal del beta 4 es más grande que el cardinal del alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que el beta 4 es linealmente dependiente, porque tenía más vectores que una base. Por lo tanto, beta 4 no es base de U. Ojo con eso, puede estar contenido, pero es linealmente dependiente. Bueno, entonces veamos los que sí pueden ser. A ver, en una de esas nos llevamos una sorpresa. Este tiene cardinal 2. Veamos. 2 por 2, 4, que me da este. 2 por 1, 2. Pero ¿qué pasó aquí? El primero, el X, no es 2 veces el segundo. Así que este pertenece al U, pero este no pertenece al U. Entonces, ¿qué pasa ahí? El beta 2 no está contenido en el U. Si no está contenido en el U, la primera condición, ¿sí? Esa se contradice y la condición de base. Entonces, por lo tanto, de entrada, el beta 2 no es base de U. Entonces, no todos los conjuntos que tengan el mismo cardinal van a ser base del U. ¿Qué pasa con este otro? Fíjense. Este, ¿qué pasa? A ver. Acá tengo 2 por 1, 2. Y acá tengo un 4. Este no pertenece al U. Acá tengo 3. 2 por 3, 6. Y acá tengo 12. Así que ninguno de los dos pertenece al U. Entonces, menos. O sea que el beta 3 tampoco está contenido en U. Por lo tanto, el beta 3 no es base de U. Y eso que tenía dos vectores y todo, pero no es base de U. Este ya lo descartamos y veamos este. ¿Qué pasa con este? El beta 5, 2 por este me da el de arriba. Bien, ya que este pertenece al U. 2 por 0 es 0, también pertenece al U. Ajá, bueno, espectacular. Entonces, el beta 5 está contenido en el U. El cardinal del beta 5 es 2. Ay, pero estoy viendo algo extraño acá. ¿Qué vector está aquí? ¿Qué vector es este? Este es el vector nulo. Y había un resultado por allá, más atrás, en los conceptos más atrás, que ¿qué decía? Que todo conjunto que tuviera el nulo, ¿cómo era? Era linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque el nulo siempre es combinación de los restantes vectores. El nulo es 0 por este. Así que estos dos vectores son dependientes. Entonces, ¿qué pasa? El beta 5 es linealmente dependiente. Entonces, ¿qué pasó? El beta 5 no es base de U. ¡Caramba! Y que parecían bases porque tenían dos vectores y estaban contenidos, pero no siempre algo que cumpla con algunas condiciones va a ser base. Entonces, ¿qué vamos a darnos? Vamos a darnos un beta 6. Un beta 6 que sí va a ser base. ¿Qué podríamos tomar? Podríamos tomar alguno de estos que ya hemos visto que se cumple, por ejemplo, el 4, 2, 1, no, perdón, sería el 4, 2, 2, por ejemplo, el 4, 2, 2,
y que tendríamos un 6, 3, 0, por ejemplo. Entonces, vemos que son dos vectores, son linealmente independientes, ¿sí? Porque no son múltiplos, fíjense. Yo podría ir de un número al otro por alguna fracción, pero del 0 al 2 nunca voy a poder llegar. Entonces ya ahí los hago linealmente independientes. Entonces, el beta 6 entonces está contenido en el U. El cardinal del beta 6 es igual al cardinal de alfa y beta 6 es linealmente independiente. Acá puse 2 veces es. Estoy tartamuda. A ver. Es linealmente independiente, por lo tanto, beta 6 es base de U. Ojo entonces con estas situaciones porque uno se engaña sin tener mucho problema. Entonces, más vectores son linealmente independientes, menos vectores no van a generar. Y con la misma cantidad de vectores no tengo que entusiasmarme porque puedo tener distintas situaciones como las hemos visto. Entonces, a tener mucha atención. Bueno, y por ejemplo, en este caso, si yo tengo este conjunto de los W, X y Z donde el I es igual a 0, y a mí ya me dan el dato que la dimensión es 2, ¿qué podría decir? Yo tomo un elemento genérico. Como el I es igual a 0, el genérico sería X0Z. Entonces yo tomo otro conjunto y me da, o sea, yo tomo un vector genérico y lo descompongo, como sabemos, como hemos encontrado recién. Y acá, ¿qué pasa? Si yo tomo este elemento y este elemento y los pongo dentro de un conjunto, ¿qué es lo que se está viendo? Se ve que el subespacio generado por beta es igual al W. Esos dos elementos tienen el I igual a 0, así que segundo, el beta está contenido en el W. Y tercero, el cardinal de beta es igual a 2, que era igual a la dimensión que a mí me habían dado del W. Entonces yo ya estoy en las condiciones de uno de los ítems de la proposición. Entonces, por lo tanto, S beta es base de W. ¿Sí? Y si a mí me dicen proporcione una nueva base, bueno, hago lo mismo que hace rato. Una nueva base de W, ¿qué tengo que saber? Que tienen que ser dos vectores de W y que tienen que ser linealmente independientes. Entonces, puedo tomar múltiplos de estos, ¿sí? Sería una forma bastante lógica. Por ejemplo, el 200 y el 003, por ejemplo. Entonces, ese conjunto, veamos si cumple las condiciones de base o de las condiciones del teorema o de la proposición. Entonces, por ejemplo, el I en ambos es 0, que era la condición del W.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alfa está contenido en W. Segundo, del 2 no voy a ir al 0, ¿sí? No hay forma de encontrar un múltiplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto es B1 y esto es B2, entonces, ¿qué tenemos? Que B1 es distinto de K por B2 para todo K que pertenece a los reales. Por lo tanto, el alfa es linealmente independiente. Siempre esto es mucho más fácil que ver lo de subespacio generado. Y segundo, el cardinal de alfa es igual al cardinal de beta, que también era igual a la dimensión del W. Entonces, por lo tanto, el alfa es otra base de W. ¿Sí? Entonces, tienen ahora una cantidad de herramientas para determinar cuándo algo es base y para crear nuevas bases. ¿Sí? Entonces, a ocuparlas como se debe, nada más a esas herramientas. Ahora tenemos una nueva proposición que nos va a relacionar las dimensiones de los espacios fila y espacio columna que ya habíamos visto en videos anteriores o en el apunte, eran contenidos que estaban anteriormente. Entonces, si yo tengo una matriz de orden n por p y A es su forma escalonada, el espacio de las columnas, el espacio de las filas de la A y el espacio de la fila de la A escalonada, todos coinciden en su dimensión. La dimensión del espacio columna es igual a la dimensión del espacio de la fila y es igual a la dimensión del espacio de la fila de la matriz escalonada. Y a su vez, eso es igual al rango de la matriz. Todo eso coincide. Entonces, ¿se acuerdan que los otros días nosotros habíamos dicho? Si yo tenía una A de orden n por p, el espacio de las filas de A era un subespacio de las matrices de ¿qué orden? 1 por p. El espacio de las columnas de la A era un subespacio de las matrices de orden n por 1. Entonces habíamos visto que eran subespacios de distintas naturalezas. Pero, ¿en qué coinciden? En las dimensiones. Pero la dimensión del espacio de las filas de la A es igual a la dimensión del espacio de las columnas de la A. Eso a tenerlo siempre muy claro. Y que eso es el rango de la A. Por más que espacio de filas de A sea distinto al espacio de columnas de A, las dimensiones son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tomo una base del espacio de la fila, si tengo que dos de las filas son linealmente independientes, y por ejemplo, supónganse que sea una matriz de orden 3×3, y yo saco el espacio de las filas y saco una base y me da 2. Entonces el espacio de las filas tiene dimensión 2. Eso me está diciendo que hay dos filas que son linealmente independientes. Nada más. Bueno, como pasa esto, entonces la dimensión del espacio de las columnas va a ser igual al de las filas, o sea que va a ser 2. Entonces el espacio de la matriz va a tener entonces dos columnas linealmente independientes. Entonces esos son datos muy útiles a la hora de resolver problemas. Entonces esta es una proposición muy, muy importante. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro resultado importante. Este lema
Ustedes en el apunte lo tienen demostrado. Yo ahora no voy a ver la demostración porque la demostración es muy fácil verla, está muy detallada en el apunte y no va a ir a las evaluaciones, sino que van a ir a los exámenes finales. Así que los verán para el examen final. Acá nosotros lo que nos tiene que quedar muy claro es esto que vamos a hablar ahora. Que si yo tengo una matriz de orden una matriz de orden m por n y tengo una h de m por 1, o sea que tiene tantas filas, la A y la H coinciden en la fila, se van a cumplir las siguientes condiciones. Si yo a la A le agrego la columna H y hago una ampliada, el espacio de columnas de la A está contenido en el espacio de columnas de la A ampliada. Si tengo un espacio contenido en otro espacio, las dimensiones van a cumplir esto. La dimensión del espacio de columnas de la A es menor o igual que la dimensión del espacio de columnas de la A ampliada. Y como por la proposición anterior, la dimensión del espacio de columnas es el rango, entonces el rango de la A es menor o igual que el rango de la A ampliada. Entonces, estas situaciones me van a servir a mí para demostrar el teorema que nosotros usamos en el capítulo 2, que es el teorema estrella del capítulo 2, que nos decía que el sistema de ecuaciones lineales A por X igual a H tiene solución si y solo si el rango de A es igual al rango de la ampliada con la ampliada A con H. Entonces, este teorema está demostrado y se demuestra a partir de esto. Entonces, acá en espacios vectoriales tenemos la aplicación a la existencia de solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Mientras que en el capítulo 6 vamos a tener otra aplicación a la unicidad de las soluciones. Entonces, los dos teoremas de existencia y unicidad que usábamos en el capítulo 2 no los podíamos demostrar en ese momento porque nos hacían falta herramientas que recién se ven en el capítulo 4. Entonces, por eso, en aquel momento los vimos sin demostración, pero ahora las demostraciones de este lema y de este teorema están en el apunte y quedan para ustedes mirarlas y después consultarlas antes del examen. Bueno, espero que no haya sido muy extenso este video, pero necesitaba dar todos estos ejemplos. Yo quisiera que los videos sean más cortos, pero los contenidos piden que los videos sean así extensos para no cortar el hilo de las ideas o de los conceptos. Así que bueno, en próximos videos continuamos y ya estamos pronto a finalizar el capítulo 4. Nos estamos viendo, los espero en el próximo video.